Hoy estamos en la sesión 4 del curso, que parece un anuncio de Securitas Direct. Te vas de vacaciones y te ocupan la casa. Crisis habitacional, grandes tenedores y narcoespeculación en la nueva burbuja inmobiliaria. Y bueno, os habíamos pedido que leyerais parte de un informe que, si os interesa, está en la web y os lo recomiendo mucho. No sé si os ha dado tiempo a leerlo, pero yo creo que es uno de esos ejemplos de investigación militante que se hace desde los colectivos de base. De hecho, es un informe de la Obra Social de la Paz de Cataluña, y hace una entrevista, como habéis visto, una encuesta a distintos hogares, y realmente es, ¿no?, el contundente la forma que tiene de desmontar y de desmentir todos los argumentos que se esgrimen, ¿no?, para criminalizar la pobreza. En este caso, a las personas que ocupan, pero yo leyéndolo, pues estaba todo el rato recordando, ¿no?, la sesión con Espitu Mendi y todo el discurso criminalizador de la migración, ¿no?, en la que la mayor parte de las cosas que se dicen son altas exageraciones, cuando no directamente mentiras, ¿no? Y el paralelismo entre las dos cosas, ¿no? Como, pues eso, desde el número de inmigrantes convertidos en avalancha y amenazas para, yo qué sé, la soberanía nacional, nuestra riqueza, nuestros recursos públicos, y en este caso, Ocupa, ¿no?, que se convierte en una especie también de fantasma, de monstruo que nos va a quitar el hogar según vayamos a comprar al supermercado, ¿no?, como dicen los anuncios de Securitas, o que va a impedir nuestra convivencia en el barrio, o que, bueno, toda la clase de construcción, ¿no?, que se hace para, en realidad, invisibilizar y difuminar la realidad que hay detrás, que en los dos casos, y por eso lo pongo en paralelo, son personas que básicamente se han tenido que buscar la vida porque sus condiciones materiales de existencia han sido imposibilitadas, ¿no? En el caso de las personas migrantes, por la distribución desigual de la riqueza, y en el caso de las personas que no son ocupas, son personas que ocupan y ocupan porque en un país en el que la vivienda se ha convertido en una mercancía de la que se extrae pingües beneficios, pues aparte de todas las demás cosas que ahora también contará Alejandra, el mercado laboral, etcétera, etcétera, no tienen otra posibilidad, porque nadie migra por placer, o casi nadie, y desde luego nadie ocupa, o casi nadie. También hay una ocupación contracultural, hay una ocupación que tiene que ver con los centros sociales, pero que en todo caso, aún en este porcentaje de personas que ocupan como proyecto de centro social y contracultural, tiene que ver, siempre apunta a qué significa la vivienda y la propiedad inmobiliaria, y a poner en el centro su valor de uso por encima del valor de cambio, ¿no?, que es lo que ha convertido el mercado, o como ha convertido el mercado este país en un lugar inhabitable. Y bueno, no me enrollo más porque quiero que nos dé tiempo a que nos cuente Alejandra todo lo que nos tiene que contar. Alejandra Jacinto, que me acompaña hoy y que es abogada de la PA, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, y que es politóloga. Y ya está, te paso la palabra, ¿no? Muy bien. Bueno, pues gracias. Y sí, yo creo que es un tema que es muy interesante, y efectivamente, como decía Marisa, el título, yo creo que del debate de hoy, pues es como un anuncio de los que escuchamos en la radio todo el rato, diariamente, con instálate una alarma, ten cuidado que vienen. A veces no dicen ocupas, ¿no? Es más, lo enfocan más hacia a lo mejor el robo, pero en todo caso está como muy presente en nuestras vidas, y yo creo que también el fenómeno de la ocupación pues nos lo están, digamos, insertando directamente cada 2 por 3 en los grandes medios de comunicación, ¿no?, con los programas que vemos pues desde Callejeros hasta Comando Actualidad. Ayer mismo yo puse el telediario, y el informe semanal del telediario estaba dedicado también a esta problemática, a este fenómeno. Entonces yo creo que es un tema de máxima actualidad, muy interesante en este curso, ¿no?, de gobernar a los pobres. Bueno, voy a empezar un poco contextualizando y explicando un poco las causas que nos llevan a esta situación que vivimos hoy en día en todo el Estado español, y en particular en la Comunidad de Madrid. Desde el estallido de la burbuja inmobiliaria, en el año 2008, el Estado español, como todos sabéis, ha vivido una severa crisis económica vinculada a la crisis financiera internacional, y en el epicentro de esa crisis está evidentemente la del mercado de vivienda, como consecuencia del estallido de la burbuja, que tiene a su vez como causa
limitada por parte de hipotecas subprime, hipotecas tóxicas por parte de las entidades financieras. Una crisis que, digamos, hace crack en el año 2008, pero que hace, digamos, que evidencia una crisis del modelo inmobiliario español inaugurado por el régimen franquista, ¿no? Por ese modelo basado en la propiedad privada, el modelo de, bueno, pues, país de propietarios, ¿no? La liberalización en el acceso al crédito desde los años 90 no hace más que reforzar esa apuesta de que, bueno, para poder habitar y para poder ser también un español decente, pues lo que hay que hacer es, aparte de hacer la mili, pues es comprarte una propiedad, ¿no? Generando, bueno, pues desde aquel entonces, se puede decir desde esa época, una euforia que esconde o tapa, sin duda, la especulación financiera a la que nos han estado sometiendo durante tantos años las propias entidades financieras, el propio mercado, pero, por supuesto, con la complicidad de todos los poderes públicos. La recesión económica tras el estallido de la burbuja en Estados Unidos frustra, evidentemente, las expectativas de este modelo y, fundamentalmente, o entre otras cosas, por la situación laboral de millones de personas que habían accedido al crédito y su situación económica, bueno, pues empeora, se precariza y entonces impide el pago de esas hipotecas. Hay también un debate sobre si eso ya se sabía por parte de las entidades financieras o no, pero bueno, ese es otro debate, ¿no? El caso es que nos encontramos en una situación en la que las personas que han accedido a disfrutar del derecho a la vivienda a través de la compra y a través de las hipotecas, pues se encuentran en situación de tener que impagar esas hipotecas. En muchos casos repletas también de abusos bancarios que también están a la orden del día y vemos todos los días en radios y televisiones. Calculamos, y los datos son del Instituto Nacional de Estadística, que desde entonces, desde el año 2008 hasta la actualidad, se han producido más o menos una media de 700.000 ejecuciones hipotecarias. Eso significa que 700.000 personas se han visto desposeídas de sus viviendas habituales a las que habían accedido mediante los créditos hipotecarios, y esas viviendas ahora han vuelto, por así decirlo, a las manos de la banca o han sido transmitidas a fondos de inversión, a fondos buitre y otro tipo de sociedades vehiculares que utilizan las entidades financieras, pero en todo caso ya no están en nuestras manos. Las ejecuciones hipotecarias, que quizá parecen ya pasado, ¿no?, pero que siguen bastante presentes, y la realidad es que no es que sean pasados, sino que ahora mismo están, por así decirlo, aplacadas y suspendidas, pero que se van a reavivar próximamente. Constituyeron la primera ola de desahucios salvajes a la que nos enfrentamos entre los años 2009 y 2015. Fruto de ese fenómeno, de esa sangría, bueno, pues se entiende el surgimiento de movimientos de organización popular y de base, como puede ser la Plataforma de Afectados por la Hipoteca o los grupos de Stop Desahucios, que tienen como un fin muy claro, que es hacer o garantizar lo que las instituciones no hacen, el mandato constitucional que las instituciones incumplen. Bueno, pues lo hacemos desde la sociedad civil, dado que no se hace. A esta situación de crisis económica y financiera, para contextualizar también el asunto, se tiene que sumar también el dato del escaso parque público de vivienda social que tenemos, menos de un 2%, a diferencia del resto de países europeos, que además, en el caso particular de la Comunidad de Madrid, es muy paradigmático, ¿no? Porque aparte de ser escaso ya de base, ya era escaso, siempre ha sido escaso, pero además en el año 2013 se decide por parte de tanto del Ayuntamiento como de la Comunidad de Madrid malvender parte de ese parque a fondos de inversión y reducirlo en 5.000 viviendas más, para que, bueno, pues se quede ya, digamos, pírrico, ¿no?, ese parque público. Es decir, tampoco existe como opción el acceso a la vivienda social, a la vivienda pública. Claro, las posibilidades entonces para poder acceder a la vivienda quedan muy restringidas. Y por un lado el modelo histórico de acceso al crédito se ve fracasado, y se ve fracasado por evidentemente la política que hay detrás de eso, y por otro lado tampoco se puede acceder a través del parque de vivienda público, que es prácticamente imposible, es igual de difícil. Yo creo que es similar, las probabilidades son las mismas a que te toque la lotería o a que te toque una vivienda pública. Además, el mecanismo de
de poder acceder a esa vivienda social es similar, ¿no? Es como un sorteo y, bueno, pues si tienes suerte y eres agraciado, puedes disfrutar de vivienda social, si no, no. Bueno, esto nos restringe mucho, como digo, al haberse restringido la parte del crédito y al haberse restringido tanto también, o como nunca ha existido el acceso mediante vivienda pública, pues nos coloca o nos sitúa en que la única forma de acceder a la vivienda, o la única forma aparente de acceder a la vivienda es a través del mercado del alquiler. Claro, yo creo que estas dos situaciones nos explican muy bien, sin tampoco tener que dar mucha más explicación, del porqué de la burbuja ahora en el mercado del alquiler, ¿no? Pues se restringe por un lado, se restringe por el otro, con lo cual solamente queda el alquiler. Claro, en el mercado del alquiler interesa, evidentemente, desde una lógica especulativa, conseguir que suban los precios para volver a provocar que la gente vuelva a acceder al crédito hipotecario otra vez y a la deuda hipotecaria como fórmula de acceso para el disfrute de un derecho fundamental, como es el derecho a la vivienda. ¿Esto cómo se hace? Bueno, pues como estamos viendo que están haciendo las entidades financieras y los fondos, ¿no? Concentrando la propiedad en pocas manos, en cuantas menos manos mejor, en forma de oligopolio, y prueba de ello, bueno, pues es la creación también de sociedades específicas, las famosas SOCIMIs, que nos sonarán, con una serie de beneficios fiscales muy considerables, cuyo único objeto es, bueno, intervenir en el mercado del alquiler, especular con las viviendas en el mercado del alquiler y conseguir así una subida de precios, ¿no? Está todo como bastante configurado, ¿no? Porque la entrada de fondos, de este tipo de fondos, que no son solo SOCIMI, sino todos los fondos buitre que se están quedando con los créditos impagados de los bancos, con esos préstamos tóxicos o de muy mala calidad, bueno, pues no es casual, es precisamente, bueno, pues para, digamos, cortocircuitar lo máximo posible ese mercado que, claro, ahora mismo se encuentra sometido a una burbuja, ¿no? Con este panorama, en el que tampoco es posible o es francamente muy difícil acceder a la vivienda, tampoco a través del alquiler, pues lógicamente la gente en situación más precaria o con una situación de más vulnerabilidad, lo único que puede hacer, la única alternativa que tiene es autotutelarse su propio derecho a la vivienda, y esto pasa por ocupar viviendas que se encuentren vacías. ¿Qué sucede? Pues que la mayoría de las viviendas que se encuentran vacías, como hemos visto antes también, se encuentran en manos de entidades financieras y fondos buitres. Me parece como una explicación como muy sencilla de entender, pero es que no creo que no tiene más causas, ¿no? En el sentido de, bueno, pues si no te queda más remedio, pues accedes a la vivienda, porque en todo caso tienes que acceder a la vivienda, no te queda otra, es un medio para poder sobrevivir, entonces te tienes que autotutelar tu derecho. En ese sentido, es bastante fácil poder autotutelarte el derecho, teniendo en cuenta el dato de más de 3,5 millones de viviendas vacías que existen en todo el Estado español. El dato es verdad que es un dato creo que de 2011, con lo cual no está actualizado, es también de el INE, y si eso sucedía en 2011, no me quiero ni imaginar qué cantidad o qué cifra sería la que arrojarían a día de hoy bueno, pues el Instituto Nacional de Estadística si tuviéramos los datos. Esa ausencia de datos también es llamativa en esta problemática, ¿no? Yo creo que no interesa conocer ese dato. Bueno, esos 3,5 millones de viviendas vacías, 300.000 viviendas están en la Comunidad de Madrid. O sea, eso es una cifra bastante espeluznante. Y la propiedad de esas viviendas pues corresponde en su mayoría o en su mayor parte a las entidades financieras. Es verdad que todos podemos conocer a alguien que tenga una segunda vivienda y que la tenga alquilada por temporadas, pero eso no es representativo de la cantidad de viviendas que hay vacías. La mayoría son de entidades financieras. El informe que os han facilitado con los materiales así lo corrobora, y luego, además, la experiencia empírica que tengo yo, por ejemplo, en las asambleas de la plataforma es así. La gente que acude a nuestras asambleas, que mucha gente está ocupando vivienda, siempre son viviendas de entidades financieras y de fondos de inversión. No conozco ningún caso que haya venido a la asamblea y que la propiedad correspondiera a una viejecita ancianita que con eso complementa su pensión. En ningún caso, y llevo 8 años en las asambleas de la plataforma.
Una pregunta que quería hacer también es si los poderes públicos durante todo este tiempo en la que se viene produciendo esta situación han hecho algo, ¿no?, para tratar de evitar o en menor medida, bueno, pues tratar de contener esta situación. La respuesta que nosotros damos desde la plataforma es rotundamente no, porque han rechazado de forma sistemática todas las leyes de vivienda que trataban de cambiar, aunque fuera de forma superficial, esta cuestión. Desde el año 2012, que presentamos la primera iniciativa legislativa popular a nivel estatal, que contó además con 1,5 millones de firmas y que proponía cuestiones muy básicas y muy de sentido común, aunque no me gusta mucho utilizar esa expresión, hasta a día de hoy, que tenemos en el Congreso de los Diputados una ley de vivienda a nivel estatal que también pretende cambiar el paradigma y que está bloqueada en su debate parlamentario y que además ahora mismo cuenta con una enmienda a la totalidad por parte del Partido Popular. Nos sucedió lo mismo con la ley de vivienda autonómica que presentamos en la Comunidad de Madrid, que también fue una iniciativa legislativa popular que contó también con 77.000 firmas, mucha más de la gente que se concentraba ayer en Colón, y no, tampoco fue rechazada de plano, ni siquiera se sometió a debate parlamentario, ni siquiera debate parlamentario, es bastante fuerte el asunto. Y no tenemos ahora mismo ley de vivienda en la Comunidad de Madrid. No es que haya una y no funcione, es que no hay una ley de vivienda en la Comunidad de Madrid. Luego, en otros territorios hemos visto como sí se ha conseguido la admisión a trámite y la aprobación de una ley de vivienda en otras comunidades, pero de forma sistemática han sido recurridas por parte del Partido Popular al Tribunal Constitucional. Afortunadamente, el Tribunal Constitucional está empezando, digamos, a darnos algún pequeño halo de esperanza. Hoy hemos tenido el conocimiento de una sentencia del Tribunal Constitucional sobre la Ley 24/2015 en Cataluña, que avala muchas de las medidas que incluimos en esa ley, y hace unos meses también tuvimos una buena noticia en relación a la ley foral navarra, con lo cual, parece que poco a poco, claro, mucho más lento teniendo en cuenta la sangría y de desahucios que vivimos diariamente, pero vamos consiguiendo pequeñas cosas. En ese sentido, una explicación también que yo creo que tenemos que conocer para también poder transmitirla es que basta con hacer y muy sencilla, basta con hacer una lectura sistemática de la Constitución, poner en relación al artículo 47, que todos sabemos lo que significa, ¿no? Todos los españoles tenemos derecho a disfrutar de una vivienda. Los poderes públicos, además, tienen que promover las condiciones para que eso sea así y remover los obstáculos que lo impidan. En relación con el artículo 33.2, que es el que consagra el derecho a la propiedad privada como sacrosanto, que sí, que reconoce el derecho a la propiedad privada, pero que en todo caso limita esa propiedad privada a la función social de ese derecho que no es absoluto a la propiedad privada para poder justificar situaciones de las que estábamos hablando antes, de ejercicio de autotutela, de derecho a la vivienda, cuando todo lo demás está totalmente cercenado precisamente por unas lógicas especulativas, ¿no? O sea, yo creo que con la propia Constitución en la mano, que nunca es tampoco, no sé si es buen argumento, pero basta para entender este fenómeno, ¿no? Es además, incluso, puestos así a analizarlo un poco jurídicamente, yo tengo un poco ese deje al ser jurista, que la actuación de acaparar vivienda y mantenerla fuera del mercado con el ánimo de que suban los precios, que es lo que está sucediendo y lo que estamos viviendo toda la ciudadanía, es incluso un delito en el Código Penal. El artículo 281 del Código Penal dice que el acaparamiento de bienes de primera necesidad con el ánimo de manipular los precios del mercado está considerado delito. Entonces eso hay que tenerlo también en cuenta a la hora de digamos, contrarrestar los discursos en torno al fenómeno de la ocupación, ¿no? Y poner el foco en el delito que están cometiendo las entidades financieras, los fondos buitre y con la complicidad absoluta por parte de los poderes públicos y hacérselo saber. Hace poco interpusimos una querella penal a Blackstone, que es un
un fondo buitre muy conocido por esa cuestión. Es probable que nos lo archiven, que ni siquiera lo investiguen, pero bueno, está justificado que están precisamente detrayendo del mercado esos bienes de primera necesidad, que yo creo que nadie duda que la vivienda lo es, ¿no? En esta situación también se añade, bueno, pues el contexto que tenemos ahora, como decía, de digamos una nueva oleada de desahucios fruto de el impago de alquiler o de la extinción de los contratos de alquiler, ¿no? Lo estamos viendo constantemente como cada vez hay más desahucios y más desahucios que provienen de el mercado del alquiler y de esos abusos que se cometen también por parte de los arrendadores caseros, que, como digo, en su mayor parte tampoco, o están dejando más bien de ser personas físicas y han pasado a ser, bueno, pues fondos. Yo creo que los casos que vivimos aquí en Lavapiés con Argumosa 11 son paradigmáticos, pero se reproducen en muchos barrios de Madrid. En el último trimestre del 2018 los desahucios por impago de alquiler han subido un 7,4%, que es un porcentaje muy escandaloso, ¿no? Y mientras tanto, ¿qué es lo que hacen, bueno, pues partidos como Ciudadanos o como el Partido Popular? Bueno, pues criminalizar a todas aquellas personas cuya única opción para salvaguardar su derecho a la vivienda es ocupar viviendas y, como digo, ocupar viviendas vacías de entidades financieras en su mayor parte. Vamos a poner ahora un vídeo de García Albiol en Badalona. ¿Qué tal? ¿No he visto nada? El segundo, para ver qué tipo de artimañas utilizan para poder, bueno, desenfocar el fondo del asunto, ¿no? Que es, yo creo, el que estamos hablando. No se puede entrar en los pisos saltando si uno no es el propietario, lo tiene alquilado, ¿eh? Sí, discúlpame, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Eso es lo que pregunto yo. O sea, vosotros habéis utilizado, habéis ocupado este piso sin permiso. ¿Vale? Entonces yo os digo que no se puede utilizar de esta manera un piso. No se puede usar de esta manera. Lo que no se puede hacer es entrar por las ventanas, por el patio de tragaluz. Lo que no se puede hacer es... No, si ya lo habéis hecho. Sí, aquí había una puerta blindada. No puede haber ningún follón en la casa. No, tranquilo. Lo que sí consigo es que no quiero ningún follón. No, señor. O sea, ruido, como haya ruido, vamos a tener un problema todos. No, disculpe. Vale, o sea, eso no va a pasar. ni un ruido para molestar a la oficina, la convivencia normal. Y vamos a mirar que si hay una alternativa, pues se deja el piso y se va a una alternativa. ¿Parece? Estaba hablando de los Airbnb, ¿eh? Total. Sí, pues es bastante fuerte el vídeo porque además es eso, es un eslogan para su campaña electoral publicitaria. No se sabe si se presenta alcalde de Badalona o es que la ha contratado Desocupa, una de dos, pero sí, y bueno, vídeos de ese estilo también por parte de Ciudadanos en Madrid también los hemos visto, a Begoña Villacís en chándal también, así como por los barrios del sur, haciendo una cosa similar. En ese sentido, bueno, pues la realidad es que estos partidos lo están utilizando para hacer campaña electoral y la semana pasada además se hizo también público y salió, yo creo, en todos los periódicos bajo el titular de que el PP ponía: el PP quiere penas de cárcel para los ocupas y desalojos en 24 horas, con una propuesta bastante mal construida jurídicamente, pero bastante amenazante políticamente, con una propuesta de modificar la ley de enjuiciamiento criminal para conseguir esto. La realidad además es que, como digo, conociendo un poco los artículos del Código Penal, pues te das cuenta de que, bueno, si tú ocupas una vivienda que ya está ocupada, que ya tiene un habitante dentro, que es domicilio de otra persona, pues
no es un delito de ocupación, es un delito de allanamiento de morada que ya está previsto y penado en el Código Penal y que tiene sus penas correspondientes, penas de prisión incluso, pero una vivienda vacía no tiene la protección que tiene una vivienda habitada. Hay una distinción evidente que nos lleva a poder contraargumentar este tipo de discursos. Este tipo de discursos antiocupas, así como las medidas que plantean, no atienden a la realidad del fenómeno, como hemos dicho, por un lado, porque el grueso de esas viviendas que se ocupan son viviendas vacías en manos de entidades financieras, y por otro lado, por el perfil de las personas que ocupan. Como vemos, también lo analiza el informe que tenemos de material, pero también lo vivimos diariamente en las asambleas. También en este libro, que también os lo recomiendo, que se llama La vivienda no es delito, que lo elaboramos desde la Coordinadora de Vivienda de Madrid, también analiza mucho este fenómeno, pues nos encontramos con que la gente que ocupa, lejos de ser malhechores sistemáticos, pues son familias monomarentales, con hijos a cargo, en situaciones precarias, que evidentemente no tienen capacidad económica para pagar una hipoteca, una hipoteca ni de broma, tampoco muchas veces ni siquiera lo que cuesta una vivienda social, que muchas veces esas rentas de viviendas sociales pensamos que son una ganga y tampoco lo son, y que que encuentran ocupando la forma más plausible de acceder al disfrute del derecho a la vivienda. Pero es que además en muchos casos es más fácil, como digo, entrar a ocupar una vivienda de un banco y con una negociación conseguir que te den un alquiler social y consolidar tu situación y tener una seguridad en la tenencia, habiendo entrado desde esa inseguridad previa que evidentemente nadie quiere para sí y menos para sus hijos, ¿no? Que en muchos casos hay niños y niñas de por medio, que, como digo, que te puedan adjudicar algún día una vivienda pública. Ahora os quería poner otro vídeo cortito de Patricia, que es una chica que tenía desahucio este viernes pasado en Parla, con Bankia, y que me parece bastante representativo del perfil de las personas que están viviendo esta realidad. Sí. Hola, soy Patricia, tengo un hijo de 11 años, tengo un trabajo fijo y por ello tengo una casa. Corta. Soy Patricia, tengo un niño de 11 años, no tengo trabajo fijo porque tuve un accidente de tráfico, pero sigo manteniendo mi casa. No, tampoco. Soy Patricia, tengo un niño de 11 años y estoy recuperando una vivienda de Bankia, que me la ha cedido y entonces estoy viviendo aquí. Aunque tampoco es cierto. Soy Patricia, estoy recuperando una vivienda de Bankia, Bankia me ha denunciado y vienen a desahuciarme el día 8 de febrero, a mí y a mi hijo, y es un cuarto intento, pese a que tengo un informe DEX en el cual exige que me puedo quedar en la vivienda hasta que tenga una alternativa habitacional. Soy Patricia, pero también puedo ser tú. Era un poco simplemente para ilustrar el perfil de las personas que están en esa situación, porque Patricia, tenemos como 30 Patricias en cada asamblea que celebramos, en cada una de las asambleas, ¿no? Y es evidente que la situación de precariedad económica es lo que le ha llevado a esa situación y no el afán de delinquir en su vivienda o montar otro tipo de cuestión. Sin embargo, los titulares sensacionalistas generados por los medios de comunicación convencionales construyen una imagen basada en algunos casos aislados, que es cierto que se producen, suficientemente llamativos para generar un imaginario y hacernos una construcción en ese imaginario que confunde bastante la realidad sobre la ocupación de viviendas. Así normalmente lo vemos en los programas a los que me refería antes, las personas que ocupan viviendas lo hacen para drogarse, para lucrarse a través de redes mafiosas,
o en el mejor de los casos un poco pues porque son unos jetas y prefieren no pagar y vivir un poco del cuento. Y nosotros dentro de la plataforma no negamos que exista ese fenómeno y que en algunos casos aislados de determinadas personas pues hagan un poco de la necesidad virtud y pues se cometan este tipo de delitos en viviendas que resulta que son ocupadas, ¿no? Pero claro, pensamos que de ahí a poner el título de las mafias ocupas, pues hay bastante abismo entre lo que consideramos una mafia, ¿no? A unas personas que un poco por también una situación de precariedad extrema se dediquen a hacer un menudeo con unas llaves de que si se las doy a uno se las doy a otro. Y es que es más, en nuestras asambleas aparecen personas que también pues vienen y te cuentan que han sido precisamente engañadas, ¿no? Que ellos pues firman un contrato de alquiler y que luego ha resultado ser falso, pero el foco del problema pues se está poniendo en esas personas que son las que al final, o las consecuencias se están cargando sobre esas personas que son las que al final van a ser en todo caso desahuciadas, ¿no? Sucede lo mismo con el fenómeno de los narcopisos. Yo creo que bueno, pues es evidente que hay pisos que se ocupan y en los que además dentro se delinque, pero el foco no es en el régimen de tenencia de ese piso, ¿no? Sino en lo que está sucediendo dentro. Ahí el lenguaje también yo creo que es muy significativo. Pues hacer un menú de drogas dentro de un piso, de ahí a llamarlo narco, en plan Pablo Escobar, pues nos da también un poco la pista de cómo se quiere ocultar lo que las causas que hay detrás, ¿no? O sea, el imaginario imperante que nos están intentando construir está ocultando precisamente la causa del mal causado, ¿no? Que es la especulación inmobiliaria que hay detrás, y que la causa en el fondo es pues la especulación a través del mantenimiento de esas viviendas vacías para conseguir que suban los precios, como efectivamente están consiguiendo. Estos discursos que yo creo que son dominantes o imperantes en relación a la ocupación, hemos visto que en su mayor parte, la experiencia nos hace ver que en su mayor parte carecen de fundamento y que no son reales y que en todo caso cuando se producen este tipo de situaciones se producen de forma aislada, pero sin embargo tienen una gran capacidad de penetrar en muchas capas de la población y bueno, y es bastante asumido el discurso de criminalizar y utilizar adjetivos denigrantes para las personas que se encuentran en esa situación. Además, tienen como escenario, y claro, no es casual, pues los barrios más empobrecidos de Madrid. Cuando Begoña Villacís, y yo no sé por qué no he traído ese vídeo, me estoy refiriendo todo el rato, hizo la campaña también contra la ocupación, bueno, pues se fue a Carabanchel a hacer allí un paseíto. A mí es que me parecía hasta curiosa la vestimenta que utilizó en el vídeo, ¿no? Que siempre va perfecta, impoluta, y ella se puso como un chándal para ir como por Carabanchel y bueno, ir señalando pues los males que estaban produciendo en el barrio, los peligrosísimos ocupas que había por todas las esquinas, ¿no? Este tipo de discursos se hacen, como digo, pues se han hecho en Vallecas, en Usera, en Carabanchel, en el Raval en Barcelona, en Badalona, como acabamos de ver. Y lo han hecho hasta la fecha tanto Ciudadanos como el Partido Popular. Vox le debe quedar poco para sacar también algún vídeo de estas características. Nos imaginamos que se sumarán, ¿no? Y la realidad es que sí que aprovechan un cierto malestar que puede haber entre los vecinos por problemas de convivencia, problemas de seguridad, problemas de venta de drogas que efectivamente se producen en esos barrios, problemas incluso de limpieza para bueno, pues enfrentar a unos vecinos contra otros y poner encima de la mesa que el problema fundamental es el régimen de tenencia de esas viviendas, que yo creo que nada tiene que ver con el fondo del asunto, ¿no? En Vallecas, y además si nos lo cuentan siempre nuestros compañeros de PA Vallecas, pues van a manifestaciones vecinales por la seguridad del barrio, han puesto mesas en la calle incluso para recoger firmas en contra de los ocupas del barrio, y alegan, bueno, pues todo tipo de problemas de convivencia que se producen, pero que no tienen tanto que ver con la situación de ocupación. Sobre el porqué de este tipo de campañas, bueno,
¿por qué le sale rentable a Ciudadanos, al Partido Popular, a Vox, ponerse a... Bueno, a Vox todavía no lo ha hecho, perdón, ya lo estoy metiendo. Ponerse a hacer este tipo de vídeos, ¿no? ¿Qué explicación hay detrás? Bueno, yo la única explicación que encuentro es que precisamente, bueno, pues los barrios más empobrecidos, que históricamente, bueno, pues son las periferias de las ciudades, es donde se está dando la rentabilidad más alta en todos los inmuebles que hay allí, ¿no? Digamos que la rentabilidad que aparentemente pues se produce en el centro de las ciudades, como puede ser aquí en Lavapiés, es tal, existe, pero esa rentabilidad, bueno, pues se ha ido extendiendo y ahora mismo a un inversor, a un fondo buitre, le sale mucho más rentable comprar un piso mucho más barato en Puente Vallecas, por ejemplo, y ponerlo en el mercado del alquiler, si es que lo ponen en el mercado del alquiler, porque muchas veces lo acaparan esperando a que vuelvan a subir los precios otra vez, y sacan mucha rentabilidad, ¿no? Y entonces, teniendo en cuenta luego también situaciones como, bueno, como que al final Begoña Villacís es la que tiene, su familia tiene un montón de negocios inmobiliarios en el mercado, ¿no? Entonces, pues se puede entender esa relación. Sin duda, seguramente que haya otras causas, ¿no? Este tipo de campañas, el problema es que además de este tipo de vídeos que bueno, son como tan vastos, pues no, pues pueden llamarnos la atención, pero también nos pueden generar rechazo a la población en general. El problema es que suelen venir acompañadas de propuestas legislativas que con mayorías parlamentarias suficientes pueden ser tramitadas y pueden ser aprobadas. El año pasado, Ciudadanos, la verdad fue el partido vanguardia en ese sentido, presentó una propuesta de ley antiocupa que era, bueno, del todo inconstitucional, permitía que una persona que ya constituía domicilio, y el domicilio es un derecho fundamental a todos los efectos en una vivienda, bueno, pues pudiera ser desalojada de forma inmediata sin que fuera respetado ni mucho menos su derecho a la inviolabilidad del domicilio, porque el derecho a la vivienda en nuestro país no es un derecho fundamental, pero la inviolabilidad del domicilio sí que lo es, y en ese sentido, bueno, la ley arramplaba con todo y con eso. Bueno, esa propuesta de Ciudadanos de momento quedó ahí en saco roto y parece que no ha ido más lejos, ¿no? Pero sí que el año pasado, en julio, en el 2018, se aprobó una propuesta, la famosa ley antiocupa, que es la que existe ahora mismo, que promovió el PDeCAT y al que se sumaron prácticamente la mayoría de la totalidad de los partidos, que afortunadamente está recurrida al Tribunal Constitucional, y ya veremos lo que dice el Tribunal Constitucional, pero que también con una justificación bastante mala técnicamente, porque hablaba de la emergencia habitacional, bueno, no utilizaba esa frase, pero hablaba de la situación en la que estamos, de numerosas familias que se enfrentan a desahucios, etcétera, etcétera, y lejos de poner luego el texto de la ley en relación con el preámbulo, ¿no? El preámbulo hablaba de esta situación de desahucios, etcétera, etcétera, bueno, pues ponía encima de la mesa una serie de medidas para que las personas, bueno, pues pudieran ser sometidas a un procedimiento de desahucio exprés sin ninguna garantía para el derecho a la defensa de esas personas. Esas personas, por ejemplo, si resulta que les notifican una sentencia de desahucio, no van a poder recurrir, no van a poder ir a una segunda instancia para poder defenderse de esa situación, y esa ley sí que ha sido aprobada. Es verdad que yo creo que fue fácil su aprobación, porque ellos lo disfrazaron con que era una ley a la que solamente se podrían acoger las personas físicas, es decir, la supuesta ancianita que se ve privada en su derecho a la propiedad, y no los fondos y las entidades financieras, pero la realidad nos hace también saber que las entidades financieras tienen muchísimas artimañas para poder luego utilizar la ley y retorcer la ley precisamente y aplicarla en su beneficio. ¿Y por qué digo esto? Porque sí que permite que todas esas personas físicas, pues que les hayan ocupado una vivienda, puedan acudir a estos nuevos procedimientos de desahucio exprés sin garantías para los ocupantes, pero también se lo permite, por ejemplo, a fundaciones y entidades sin ánimo de lucro. Bueno, son de sobra conocidas las fundaciones y entidades sin ánimo de lucro, la obra social de la Caixa, que perfectamente podría acogerse a esta legislación, y que en el fondo no deja de ser la entidad financiera la Caixa, ¿no? Entonces, bueno, el problema de las campañas, como digo, es, además de los vídeos
vídeos tan bochornosos, es que va acompañado de propuestas legislativas que recortan nuestros derechos fundamentales y ahí están. Y ahora tenemos, bueno, pues la nueva propuesta estrella del Partido Popular, que es el titular del que hablaba antes, de Pablo Casado, que anunció la semana pasada que pues cárcel para todos los ocupas, ¿no? Pues así. Ya veremos cómo articulan la propuesta legislativa, pero lo harán y se tramitará en el Congreso, ¿no? Y no sabremos si tendrán las mayorías suficientes, pero podrían tenerla. Desde nuestro punto de vista, bueno, pues esto es evidentemente una clara amenaza populista, obviamente, aunque el término esté un poco disputado, filofascista también, por lo que se está generando y que lo único que hace es enfrentar, bueno, pues enfrentar y provocar una guerra de pobres, ¿no? Una guerra de los que están mal contra los que están peor y poniendo el foco o desdibujando cuál es la causa de la causa, que es la que venimos analizando. ¿Cómo podemos combatir esos discursos? Bueno, pues eso yo creo que es una de las preguntas que tenemos que ver si ahora somos capaces de resolverlas. La apuesta la apuesta que tenemos dentro de la PA es, bueno, pues articulando un movimiento social, ¿no? Constituyendo y consolidando lucha vecinal, lucha de base en todos los barrios, en todos los pueblos, como venimos haciendo en la PA, intentando articular el movimiento e intentando, digamos, darle la vuelta a ese discurso, haciendo alternativas sostenibles que sean incluso bien acogidas, ¿no? por el resto del vecindario, que yo creo que eso es posible, y eso, por ejemplo, lo estamos haciendo con la obra social de la PA, lo estamos intentando hacer con la obra social de la PA. Y claro, el problema está en que yo creo que nos resulta difícil porque teniendo en cuenta que algunas situaciones de las que se producen sí que puede tener que ver, como hablaba antes, con situaciones paradigmáticas, casos aislados, que en todo caso están sobre representados, ¿no? Pero de problemas de convivencia, etcétera, etcétera. Y a la izquierda nos cuesta muchísimo articular discursos que sean satisfactorios para todos en torno a la seguridad ciudadana y cómo prevenir este tipo de situaciones, pues bueno, tenemos ahí como el reto. No obstante, ya digo, nosotros desde la obra social de la PA, que no voy a explicar lo que es porque ya he traído un vídeo de cierre y que lo explica fenomenal, pues apostamos por este modelo como única forma de combate de este tipo de discursos populistas y como única receta contra el miedo. La PA presenta De la burbuja a la obra social. Capítulo 1. La burbuja. Un día, hace unos cuantos años, un presidente muy español tuvo una ocurrencia. ¡Coño! I have a dream. Y se concentró tanto, que acabó provocando el milagro español. Convirtió el ladrillo en oro. España va bien. Y así empezó a inflarse la burbuja inmobiliaria en este país, que apostó todo su crecimiento económico a una sola carta: construir y construir y construir y construir y construir pisos para vender hipotecas. Los supuestos expertos nos dijeron: Tranquilos, si sube la oferta, bajarán los precios. Pero funcionó exactamente al revés. Se dispararon los precios de las viviendas, la corrupción urbanística y la especulación. España se convirtió en un mercadillo de hipotecas. Hipoteca Forever, más barata, señores, más barata. ¡Un molón! Y los muebles del salón todavía. Últimas ofertas. Muchas posibilidades. Tu papá. Unos cuantos se hicieron muy ricos. Y cientos de miles de familias nos endeudamos de por vida. ¿Para comprarnos yates, cochazos de la muerte o viajes de superlujo? No. Para acceder a un bien de primera necesidad, un piso en el que vivir. Solo tienes que firmar aquí. Nosotros nos encargamos del resto. No fue un estado de locura colectiva. Nos engañaron. Tanto los bancos como los gobiernos del PP y del PSOE, rehenes de sus intereses. Quizá España tenga el sistema financiero más sólido de la comunidad internacional.
No era un milagro, era un espejismo. Y como todo espejismo, se desvaneció. Pero si no es oro, es solo un ladrillo. Y la burbuja estalló. Como ha pasado en todas las crisis cíclicas que necesita este sistema para regenerarse. Cuando se infla, unos pocos ganan mucho. Cuando se desinfla, muchísimos lo pierden todo. Injusto, ¿verdad? El paro se disparó y la economía se hundió. El mantra neoliberal de «si te hundes, culpa tuya, y allá tú», funcionó exactamente al revés con los bancos, a los que rescatamos con nuestros impuestos. ¿Con alguna contraprestación social? No. Al contrario, recortes y ejecuciones hipotecarias. Y cayó sobre nosotros el peso de una ley injusta ideada para proteger a las entidades financieras. Según el código bla 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 bla, artículo bla 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 bla, tenéis que abandonar vuestra casa y seguir pagándola de por vida, incluidos todo tipo de intereses abusivos con vuestros bienes presentes y futuros. Además, os condeno a quedar marcados de por vida con el estigma de... ¡morosos! Capítulo 2. La PA. ¿Tienes problemas con tu hipoteca? Sí, muchos. Todavía estás pagando, pero ves que dentro de muy poco ya no podrás. Sí, eso me temo. ¿Has dejado ya de pagar y recibes cartas y llamadas del banco a todas horas? Sí, muchas. ¿Te ha llegado ya la demanda judicial? Sí. ¿Tienes fecha de subasta? Sí. ¿Tienes fecha de desahucio? Sí. ¿Preocupado? ¿Asustado? ¿Avergonzado? ¿Desesperado? No hagas ninguna tontería. No te sientas solo. Debes tener muy claras dos cosas. 1. No es culpa tuya. 2. Ningún banco, ningún piso, ninguna deuda vale tu salud ni tu vida. ¿Y qué hago? Infórmate en nuestra página web sobre qué PA tienes más cerca. Hay más de 160 PAs en todo el estado. No estás ni mucho menos solo. Hay muchísimas personas en la misma situación. Ven a una reunión de asesoramiento colectivo. En ellas nos informamos y nos formamos para convertirnos en expertos en el problema hipotecario, para hacernos fuertes, para ayudarnos entre nosotros y nosotras. En la PA estamos consiguiendo un montón de victorias. Desahucios parados, daciones en pago, alquileres sociales y condonaciones de deuda. Aprenderás a negociar y haremos acciones para presionar si la negociación falla. Hola, he venido a hablar de mi caso. No tengo tiempo. Fuera. Hemos descubierto que en esta lucha solos estamos indefensos, pero juntos somos imparables. Pasen. Nuestro lema es «Sí se puede», porque sí, se puede. Capítulo 3. ILP y Scratche. Recogimos 1,5 millones de firmas para exigir por ley una moratoria de los desahucios, la dación en pago retroactiva y el alquiler social. El Tribunal de Justicia Europeo decretó que la ley española era abusiva e ilegal y que vulneraba el derecho a la defensa del deudor hipotecario. ¡Oh, my God! ¡Oh, la la! Ni el 1,5 millones de firmas, ni la sentencia de Luxemburgo parecieron afectar a los diputados del PP, que seguían firmes en su negativa a nuestras demandas. Así que fuimos a interpelarles a sus casas y trabajos para mostrarles la realidad. ¡Sí se puede! Todo estaba en manos de los diputados del PP y de su mayoría absoluta. Tenían dos opciones. El botón verde salvaba a miles de familias y el rojo las condenaba a la miseria y apoyaba de nuevo a los bancos. ¿Y qué hicieron? Pues va a ser que no. La nueva ley aprobada por el PP no recoge nuestras demandas, no soluciona el problema, no evita todo este sufrimiento. Pero entonces no se puede. Claro que podremos. Es cuestión de tiempo. Además, en la calle no te vas a quedar porque no lo vamos a permitir. Capítulo 4. Obra social. Hay más de 3 millones de pisos vacíos en todo el país, muchos de ellos en manos de entidades financieras o del Sareb, el banco malo. Pisos que nadie atiende, que se estropean y acumulan polvo esperando que los precios vuelvan a subir, mientras miles de familias pierden su vivienda. Es tan sencillo, básico y lógico que hasta un niño lo entiende mejor que el gobierno. Si los bancos tienen tantos pisos vacíos, ¿por qué no podemos vivir en uno de ellos?
La obra social de la PA consiste en realojar a familias que han perdido su vivienda. En los pisos vacíos de entidades financieras que, recordémoslo, hemos rescatado con dinero de los ciudadanos sin ninguna contraprestación social y solo a cambio de recortes. Esos pisos son de la ciudadanía. No se trata de una ocupación ilegal, sino de una recuperación legítima. ¡Jenny! ¡Sube para arriba! ¡Que ya voy! La PA ha recuperado a día de hoy 13 bloques y seguirá haciéndolo por todo el país mientras los bancos sigan sin asumir su responsabilidad. ¿Responsabilidad qué? Y mientras las administraciones sigan mostrándose pasivas e incapaces de dar respuesta a la emergencia social. La obra social de la PA no es una opción, es una obligación de la ciudadanía organizada en la legítima defensa del derecho a la vivienda. Sí se puede, papá. Claro que se puede. Continuará. Bueno, pues gracias por tu intervención y voy a intentar pues un poco señalar algunas cosillas que me parece interesante señalar, tal y como está la situación hoy de la vivienda y también un poco de la ciudad, o si queréis del derecho a la ciudad, en concreto en Madrid, pero yo creo que es un diagnóstico que se puede extender como más metrópolis. O sea, yo creo que hay una cosa que hemos visto todo este proceso último del vídeo, que de alguna manera nos muestra claramente lo que es la fase última, ¿no?, de la última burbuja inmobiliaria. Pero hay un problema como que nosotros, por ejemplo, en el libro sobre el derecho a la vivienda, ¿no?, de la especulación al derecho a la vivienda, analizábamos y que de alguna manera es un problema que no está tocado, que no se toca o no se aborda, y yo creo que es el núcleo, digamos, de la problemática habitacional. Y tiene que ver con que prácticamente desde el año 1957 España se ha convertido en un país que ha apostado el todo o la industria nacional, si queréis, a la industria del cemento. Es decir, a partir del 57 se construye prácticamente una economía política basada en el turismo, a través del turismo, en el calentamiento de los mercados de suelo y en un desarrollo exacerbado de las finanzas, ¿no?, donde se había citado antes a José Luis Arrese, que digamos es el ministro franquista que comienza ¿no?, intentando convertir a cada proletario en un propietario y generando una ley de vivienda que permite o que pone los cimientos de todos estos sucesivos despliegues. Y hemos vivido 3 burbujas inmobiliarias distintas, la del 70 a 73, ¿no?, que culmina todo el proceso del desarrollismo, la que va del 85 más o menos al 92, ¿no?, con el tema de Barcelona 92 al final, y luego esta última burbuja inmobiliaria. La cuestión es que mientras no se cuestione de alguna manera el modelo productivo que tenemos, y es eso el gran problema por el que no se toca la vivienda, yo creo, y también explica por qué hay un parque tan exiguo público de vivienda, ¿no?, un 2%, lo comparas con Francia, que es un 17%, o con Dinamarca, que será un 30%, o con otros países que tienen parques públicos que permiten precisamente sostener un mercado diferente y eso atenuar los precios, y obviamente cubrir el derecho a la vivienda en este país no se da, sino que se vende, ¿no?, a los fondos buitre, precisamente porque es el mercado o es uno de los motores productivos de las ciudades. En el caso, hay una cosa que yo creo que hay que analizar cuando analizamos también todo el proceso de por qué se vulnera el derecho a la vivienda y cómo se actúa en las ciudades o cómo actúan agentes como los fondos buitre o las OCIMIs, que de alguna forma estamos viviendo actualmente un tipo de burbuja, o sea, se dice constantemente, tanto la PA, el sindicato de inquilinas, lo comentamos mucha gente, pero cuando hablamos de burbuja actualmente, este tipo de burbuja no es una burbuja crediticia, hipotecaria o desarrollista como la que hemos vivido anteriormente, ¿no? La máxima sería la del 97-2007 con unas 6.000 millones de unidades residenciales, creo recordar, o sea, un tsunami de cemento prácticamente por todo el país. Entonces, lo que tenemos hoy día es una cosa un poco distinta y además está sujeta a un ciclo económico un tanto volátil, y esto también hay que señalarlo. Nosotros hemos vivido, más o menos desde 2015 para adelante, prácticamente una compra de bonos y de activos por parte del Banco Central Europeo que ha fluidificado, si queréis, los antiguos circuitos de inversión inmobiliaria que existían, pero no ha habido capacidad de remontar un ciclo de grúas, ¿no?, donde está todo lleno de grúas, Sin embargo, ¿qué ha sucedido? Pues desde hace muchísimo tiempo se hablaba de que había que volver
volver a activistas de vivienda a la ciudad consolidada, a intentar movilizar esa vivienda vacía, que son 3,4 millones de viviendas, se dice pronto, vacías, es tremendo, ¿no? Y lo que ha sucedido básicamente es que el sistema inmobiliario lo que ha hecho es justamente de manera perversa lo que demandaban los activistas de vivienda, ¿no? Volver, pero esa vuelta, ese retorno a la ciudad consolidada, ¿qué es lo que ha hecho? Por una parte, la modificación de la LAU en 2013, explotar el mercado del alquiler y aumentar, realizar un proceso de apreciación de los alquileres, por decirlo de alguna manera. Luego, por otra parte, ¿qué ha sucedido en las ciudades? Donde, o sea, los grandes inversores han decidido hacer dos cosas. Turistificar a lo bestia los centros, es decir, el desembarco de capital turístico, si lo analizáramos en Madrid, ha sido tremendo en el centro y eso produce también un proceso de apreciación, o sea que eso es importante tenerlo en cuenta. Y también otra cuestión que influye en la renta de la vivienda, que tiene que ver con la explotación, o sea, con el lanzamiento de operaciones estratégicas en las ciudades. Voy a citar una que es ultra conocida, ¿no? Que es la Operación Chamartín. O sea, si imaginamos lo que significa meter más de 1,2 millones de terciario en Chamartín, imaginaos lo que va a pasar con la renta, ¿no? Entonces, son a partir de ese tipo de elementos, de esos desembarcos de capitales, como de alguna manera esta burbuja está funcionando. Pero está sometida a un ciclo volátil, porque depende también de una política financiera europea de compra de activos que sostiene los mercados. Si esa política cesa, se ha dicho varias veces que va a cesar, pero siempre se va aplazando en el tiempo. Lo último era que va a cesar en otoño, bueno, en verano, luego Mario Draghi ya ha dicho que en otoño, más adelante, es muy probable que la crisis y el nivel de polarización se acuse todavía más. O sea que eso es por tener el plano, si queréis, económico. ¿Qué ocurre? O sea, ¿qué está ocurriendo ahora mismo? O sea, hay una cosa que a mí me resulta sorprendente cuando veíamos estos vídeos o con la ILP, que la cuestión de la vivienda estaba en la agenda pública de manera directa y, sin embargo, el año pasado se estuvo, en 2017 se estuvo desahuciando a razón de 100 personas al día, o sea, 4 personas por hora, y todo eso se ha invisibilizado, ¿no? Eso es muy sorprendente en una región como Madrid, ¿no? Donde siempre se ven los escaparates, se ve el centro, pero es la región más segregada de Europa, que es una barbaridad. Es decir, si comparáramos no solo la región, digamos, central y el entorno metropolitano, sino incluso a nivel de comunidad autónoma, solo hace falta comparar rentas o categorías sociolaborales de Parla a Pozuelo y el salto es como si fueran dos países distintos dentro de una misma región. O sea, ese nivel de polarización que está invisibilizado existe y se va a generar, es decir, su desarrollo va a ser todavía más fuerte. Entonces, o sea, hay una de las cosas que a mí me parece básica, si queréis, por ir centrando algunas soluciones o algunos elementos que creo que son importantes, habiendo 150.000 viviendas vacías en la zona, o sea, lo básico que debería hacer una institución como un ayuntamiento, por ejemplo, es intentar movilizarlas. Es decir, construir un parque público de viviendas no diciendo que te va a construir 4.000 viviendas de mierda, en Chamartín, que encima ni siquiera sabes si van a ser VPO, es decir, que ni siquiera sabes la categoría de esas viviendas, sino lo que tendrías que hacer es movilizar el mercado, digamos, de vivienda vacía y construir tu parque residencial a partir de esa vivienda vacía. Eso, digamos, nosotros en el libro que está aquí publicado en Traficantes de Sueños, es una de las apuestas que consideramos centrales, es decir, el modelo productivo español, el modelo productivo basado en la vivienda, no solo tiene la externalidad negativa financiera de que deja un montón de gente sin casa, porque luego al final son los fondos quienes acaparan esas viviendas para que se aprecien más adelante, ¿no? Sino que además es devastador en términos ecológicos y, bueno, las consecuencias sociales y económicas ya las hemos visto y cómo nos sujeta a unos ciclos económicos que son incontrolables, ¿no? Entonces, movilizar vivienda vacía y construir un parque a partir de esa vivienda es como mínimo central. La cuestión es que estamos viendo que, digamos, en el caso madrileño del ayuntamiento no ha habido mucho avance. O sea, las políticas han seguido de manera muy similar. ¿Qué sucede? O que también qué se podría hacer, o que hay muchos modelos de tenencia que no tienen por qué ser en propiedad. Está aparte del alquiler social, puede haber otros tipos de tenencia, titularidad de uso, otro tipo de ensayos que se pueden realizar o de usos comunitarios que pueden servir para innovar y para agitar un poco el imaginario y no centrarnos siempre todo el rato en las viejas palabras de Arrese de la propiedad, que siempre parece exactamente lo mismo, que no salimos de la propiedad y al no salir de la propiedad no salimos nunca del problema del acceso
acceso a la vivienda, que es un gravísimo problema. Entonces, a mí me parece que básicamente lo que está sucediendo hoy día, y yo creo que Alejandro lo ha dicho muy bien, es que a partir de la figura del ocupa o de la popularización de la figura del ocupa, que hay que diferenciar, yo creo que habría que hablar claramente de la recuperación de la vivienda, que es como muy bien dice la PA, lo que se busca constantemente es generar esa guerra entre pobres y hemos perdido la capacidad, o parece que se ha perdido en parte la capacidad de señalar precisamente a los especuladores. Y hay que decirlo muy claro, que el PSOE no sacara el decreto, el Real Decreto de Vivienda, porque Blackstone y otros fondos los presionaron, significa que en este país, o sea, se está legislando para minorías, es decir, para las minorías y las élites, y no para las mayorías sociales, ¿no? Que eso me parece como una cosa como muy básica que hay que tener en cuenta. Entonces, la figura del ocupa, la guerra entre pobres, vale para esto, sirve para justificar esto y decir que si uno no legisla contra esas élites, es decir, al final lo que está haciendo es que se pierda negocio, bla, 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 como si de alguna manera ese negocio fuese un negocio que revirtiese mínimamente socialmente. Eso se queda en pocas manos y lo estamos viendo con el gran desembarco de un montón de fondos inmobiliarios. O sea, desde Blackstone a Vivenio, bueno, habría muchos que citar, ¿no? En este caso, yo lo que veo es que en el caso de las ciudades, y esto si queréis es una hipótesis política, ya no tanto, o sea, porque desde el brazo institucional se podrían hacer muchas cosas que no se han hecho. Es decir, como ese parque de viviendas, como por ejemplo evitar pelotazos inmobiliarios, no cortar suministros a la gente. Es decir, hay un montón de cosas básicas que se podrían hacer. No desahucie usted, como básicamente, no mande a la policía municipal. Es decir, no corte suministros, no propicie pelotazos. O sea, como si queréis en negativo, son cosas básicas que se pueden hacer de la institución. No utilice usted a sus técnicos para facilitar pelotazos, utilícelos para producir o para viabilizar la vivienda. Así. Voy cortando. Eso por una parte se podría hacer, pero desde el punto de vista, yo creo, y nos vamos a ver abocados y abocadas a esto, desde el punto de vista político hay una cosa que considero que es problemática. El conflicto de la vivienda, el conflicto de la turistificación, los conflictos que va a haber con la Ley de Suelo de la Comunidad de Madrid para desproteger entornos ambientales, los pelotazos, todas estas dinámicas están vinculadas y lo que vulneran finalmente, al final son el derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad. Yo creo que es importante intentar construir un movimiento por el derecho a la vivienda y a la ciudad con carácter metropolitano, porque que va a ser difícil, porque los conflictos de las periferias y los centros, o sea, hay diferencias, pero si no se construye esa base de organización social, va a ser muy difícil sostener a la larga una lucha por el derecho a la vivienda. Y yo lo dejo como hipótesis si queréis y ya, que he dicho que me calle, me callo. Bueno, yo quería hacer, un comentario, pregunta, digamos, viéndolo desde, no sé si es el otro lado, pero trabajo con personas sin hogar, que se encuentran sin hogar y entonces de alguna forma, en la organización recibimos muchas llamadas de personas que están a punto de quedarse sin una vivienda, que van a ser desahuciados, pero también de otras personas que ya directamente hace tiempo que no tienen acceso a ningún tipo de solución habitacional, que es este nombre que le hemos buscado, a pues tener una casa. Y siempre, ¿no? Al final, una de las dudas que siempre nos queda es cuáles son esos procesos que ha habido antes de llegar al paso en el que te has quedado sin una vivienda, ¿no? Es de las cosas que uno siempre trata de hacerse una idea, pero normalmente con las personas con las que trabajamos se encuentra en una situación en la que, las explicaciones normalmente que se dan suelen ser muy basadas en el nivel individual, en la culpabilización, incluso las propias personas te lo explican así, ¿no? Pues yo perdí el trabajo y entonces como perdí el trabajo rompí con mi pareja y como rompí con mi pareja no podía pagar la vivienda y entonces, pero normalmente suelen incidir más en la culpa individual que en el factor estructural, porque todos hemos roto alguna vez con una pareja, todos hemos perdido un trabajo alguna vez y sin embargo no todos nos hemos quedado sin vivienda, ¿no? Entonces también la pregunta era, ¿no? Porque yo creo que en la PA precisamente y en ese entorno nos encontramos con las personas que están en ese paso anterior, ¿no? Y no sé si también pues, podéis dar una perspectiva, ¿no? Sobre cuáles son esas situaciones que llegan. Me llamaba la atención porque una de las cosas que nos preguntábamos siempre era entre las personas que se encuentran sin hogar normalmente suele haber un 80% de hombres y un 20% de mujeres más o menos estabilizado en casi todos los territorios y sin embargo en el texto se hablaba precisamente casi del negativo de eso, ¿no? Las personas que ocupan tienden a ser en mayor medida mujeres,
y quizá puede ser que, bueno, que tienen una capacidad de resiliencia ahí un poco mayor y que tratan de buscar cualquier alternativa antes de llegar a un entorno de calle que probablemente sea bastante más peligroso para ellas. Bueno, era una reflexión, pregunta, por si se os sugiere algún comentario. No, en primer lugar, de verdad, daros las gracias porque creo que lo que habéis expuesto está fantástico y es algo que tenemos una enorme necesidad, ¿no?, de tener una experiencia y una información como la que habéis mostrado, que no, ya sé que no sois vosotros a nivel particular, sino todo un proceso social de muchos años, de mucha gente, etcétera. A pesar de lo cual, pues el efecto, claro, yo ya sé que es mucho más bonito decir sí podemos, pero realmente lo que se ha podido es poco. O sea, tanto en el campo de la resolución de tantísimos problemas, de tantas, como en el aspecto, digamos, legislativo, ¿no? O sea, se ha conseguido cosas, sin duda, pero... Y bueno, respecto por decir otra cosa, respecto de la pregunta ¿qué podemos hacer? Pues claro, yo ahí veo, estoy de acuerdo con el planteamiento de que hay que buscar el hacer, digamos, procesos colectivos de apoyo mutuo y de toma de conciencia, de reflexión, etcétera, a partir de la experiencia. Totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que, claro, el gran problema con el que nos enfrentamos es que no solo es un problema, digamos, de acaparación económica, de grupos de enorme poder, etcétera. O sea, no es solo eso, sino que es también una dominación ideológica, que también lo habéis planteado. Pero esto de la dominación ideológica, claro, ¿cómo combatirlo? O sea, porque es que realmente la gente, la mayoría de la gente, unos porque no tienen y otros porque tienen, el caso es que muy pocos asumen que lo social depende o puede depender también de ellos y de su acción, que es la base para poder desarrollar procesos donde el sujeto sea un sujeto colectivo. Claro, eso yo creo que muchas veces se consigue gracias precisamente a esa acción colectiva, ese proceso colectivo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero vamos, que es un trabajo enorme. Yo no sé, de verdad os felicito y creo que habría que seguir adelante en esa dirección. Que muchas gracias. Hola, buenas tardes. Mira, yo quería hacer una pregunta. ¿Qué diferencia hay legalmente entre ocupar una vivienda de un banco o de un fondo buitre? Y en el momento de llegar a un acuerdo, ¿qué diferencias se plantean? Sí, bueno, yo un poco como contestando a la primera pregunta, un poco de las causas también, más allá pues de la sensación o del sentimiento de culpabilidad, que yo creo también, de todos modos, el fenómeno de personas sin hogar y el fenómeno de personas que se enfrentan a un desahucio es diferente. Del tema de personas sin hogar, de hecho, yo no controlo demasiado, ¿no? Pero sí que, en todo caso, o en la PA, yo creo que lo construimos y lo trabajamos bastante, sobre todo hace unos años, ¿no?, cuando empezó de forma masiva el impago de los préstamos hipotecarios por parte de la mayoría de las personas que acudían a las asambleas, en poner el foco en que habían sido las entidades financieras las que, a sabiendas de que esos préstamos no se iban a poder pagar porque estaban asumiendo un excesivo riesgo, que es ahí además donde residía el negocio económico en la concesión de esos préstamos de forma masiva, pues con todo y con eso, a sabiendas de que no se iban a poder pagar, pues se habían decidido adjudicar. Es evidente que a una persona que no tiene un contrato fijo, que necesita 3 o 4 avales entre primos, hermanos y no sé qué, pues no es una persona a priori solvente, y que la responsabilidad del empresario, que es el que otorga esa hipoteca o concede esa hipoteca, es infinitamente superior, y además así lo dice toda la normativa de protección a consumidores y usuarios, o sea, el que tiene, digamos, la responsabilidad de no conceder ese tipo de préstamos, si se sabe que es difícil que se pueda recuperar ese dinero, es en todo caso de las entidades financieras, con lo cual hay responsabilidades en todo caso de las entidades financieras, y el sentimiento de culpabilidad, etcétera, etcétera, bueno, pues disminuye de forma radical. Además, a sabiendas de no poder pagar esos préstamos, pues nosotros lo considerábamos incluso que estaba rozando también el otro tipo delictivo, que era bueno, pues el de estafa.
tú cuando haces una cosa de estas características, sabiendo que es un engaño, sabiendo que esa persona no va a poder acceder a la propiedad en su vida porque la casa no va a ser suya nunca y que además lo más probable es que dentro de X años vaya a impagar, pues estaban cometiendo el tipo penal de estafa. Y lo presentamos en la Audiencia Nacional con un montón de denunciantes y nos lo archivaron. Pero sí que colocando esa responsabilidad, que además es así, en normativa europea de consumidores, en quién concede eso, pues yo creo que se puede explicar mucho mejor que el fenómeno, ¿no?, de conseguir quitarte la culpa y ver que no es un problema colectivo, que en todo caso nos ha afectado a todos de forma masiva, de forma transversal, da igual a tu primo que a ti, y que nos han situado ahí aposta, ¿no? Y luego un poco por responder a la última pregunta, si ocupas una vivienda de un banco o de un fondo buitre, a efectos legales es exactamente lo mismo. O sea, la clave está en que la vivienda no esté ocupada, es decir, que no tenga un morador ya previamente, ¿no? O sea, ahí sí que es la diferencia entre el delito de usurpación con el de allanamiento de morada. Pero sí que es cierto que luego en la práctica, a la hora de buscar la fórmula de acceso a la seguridad en la tenencia, que es lo que busca la gente que ocupa, es mucho más fácil conseguirlo con un banco que con un fondo buitre, por una cuestión sencilla, que es que los fondos buitre pues no tienen sucursales, no tienen personas físicas con las que tú puedas ir a negociar, sino que son todo, bueno, pues centralitas de teléfono con gente que media contigo que no sabes quién es, que les cambian, no puedes ir a visitarles, y la presión social que se puede hacer también es muy inferior por esas dificultades, ¿no? No puedes ir a la oficina de Bankia de la esquina y montar con unas sartenes una cacerolada, eso no se puede hacer. Con los fondos buitres nos hemos topado con esa dificultad también a nivel de movilización en ese sentido. Es verdad que decidimos muchas veces atacarles pues de una forma un poco más, como más en el corazón, ¿no? En plan, cuando hacemos una acción, pues a lo mejor nos juntamos, intentamos juntar muchos casos que tengan que ver con ese fondo y hacemos una única acción y vamos a las oficinas centrales de Goldman Sachs, que a lo mejor ni siquiera luego es el fondo que te está desahuciando, porque es otro perro de la misma familia con otro collar y tal, pero que ni siquiera es, en todo caso está participado, pero que no es exactamente eso. Pero sí que hay unas dificultades mucho mayores a la hora de negociar. Ahora uno de los retos que tenemos dentro de la Coordinadora de Vivienda de Madrid, que es, pues, digamos, la organización que agrupa a todas las PAS y grupos de estos desahucios de toda la Comunidad de Madrid, es tratar de hacer un mapeo, que claro, nos cuesta mucho porque aquí es todo pues eso, autogestionado y a tope y llenos de urgencias, hacer un mapeo del quién es quién, de quiénes son todos estos fondos buitre, cuáles son los buenos contactos que necesitamos, etcétera, etcétera. Y es uno de los retos. Sí, dale. Pues yo voy a señalar un par de cosillas, o sea, con respecto a lo que comentabas sobre el tema de la dominación ideológica, porque me parece que es interesante, o sea, trazar una pequeña genealogía de esta cuestión, o sea, simplemente mencionarla. Es decir, hay una cosa que se ha denominado cultura de la propiedad, ¿no? Que es algo así que como que a todo el mundo le suena, pero nos suena muchísimo desde la última burbuja inmobiliaria, cuando en los programas televisivos incluso se llegaba a hablar de esto a nivel antropológico, o sea, que se llegaba a un nivel de imbecilidad bastante abismal, ¿no? O sea, la cultura de la propiedad es algo que precisamente es histórico y no tiene nada que ver con ninguna connotación no sé, mediterránea, ¿no? Que es lo que se decía en aquella época. Ustedes prefieren comprar porque están acostumbrados, es una serie de cosas que eran absolutamente banales, ¿no? Pero eso es una manufactura que tiene muchísimos años y está centrada en el modelo productivo, como decía. Entonces, cuando Arrese, a partir del 57-58, comienza con unas políticas de vivienda fundadas en la propiedad, cuando prácticamente en aquella época el 50% de la población vivía de alquiler y en las grandes ciudades el 90%, en Madrid y Barcelona, vivían de alquiler, cosa que nos puede resultar tremendamente sorprendente porque al final de la burbuja inmobiliaria casi el 87% vivía de propiedad, ¿no? Que es una de la última, quiero decir. Todo eso es un proceso de manufactura económico-política y con un correlato ideológico muy fuerte que retroalimenta todas las dinámicas especulativas. También asociada a una cuestión de prestigio social, es decir, y con un discurso que nos suena a todas, ¿no? Que es el discurso de, bueno, ¿para qué voy a estar pagando siempre una casa si puedo comprármela? Y además, si tienes una casa, tienes una sensación de independencia, autonomía, que además, de alguna manera, está bien vista socialmente, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual también te individualiza el caso, que es una cuestión de lo que hablábamos también, ¿no? Y bueno, al final, con toda la lógica neoliberal individualista, pues te hace echarte la culpa de tu propio fracaso cuando es una estafa colectiva. Entonces,
todo está unido. Pero es interesante verlo históricamente o mirarlo históricamente porque uno ve, si se quiere, las fibras un poco de dónde viene todo este proceso y también del gran triunfo de esta cuestión. En el caso del franquismo, además, tenía una connotación muy clara de esta frase de no queremos un país de proletarios sino de propietarios, tenía una cuestión de dominación social muy clara. Yo a usted le ato a una vivienda, le ato, de alguna manera le mantengo contenido en un espacio, ¿no? Y a partir de ahí, de la creación inicial de un mecanismo de deuda, pues ya usted está ahí ordenado y moralmente dentro de su casa y no está pululando por la ciudad, que era lo que estaba de fondo en el imaginario de Arrese, ¿no? Que en las metrópolis eran lugares donde había mucho vicio y donde los obreros se juntaban también y podían montar algún problema, ¿no? O sea que la cuestión de la dominación ideológica me parece importante y sobre todo cómo los políticos y los banqueros, ¿no? Han hecho constantemente, si analizáramos las figuras de Álvarez Cascos en la última burbuja inmobiliaria o del presidente de la Caixa y otras personas, ¿no? Cómo defendían la burbuja inmobiliaria es muy interesante, o cómo se crea un consenso para no cuestionar un ciclo inmobiliario, que ayer era que cualquiera que cuestionaba el ciclo inmobiliario pues era prácticamente un apestado, ¿no? Eso es una cosa que se da. Entonces eso es interesante analizarlo y ver también cómo ha ido evolucionando esa dominación ideológica, que yo creo que la PA y toda la crisis quiebra muy bien, pero que hemos vuelto a ese ciclo de desahucios salvajes y que sin embargo pues hay una invisibilización. Entonces yo creo que toca de nuevo intentar situar eso en la agenda. Y solo un detalle más, así breve, sobre lo que comentabas de la cuestión del sinhogarismo. Yo recientemente estoy leyendo sobre este tema y estuve leyendo sobre el tema sobre todo lo está llevando Rice, he estado viendo el tema de Housing First y que ha tenido como un impacto bastante fuerte. El problema que tiene, si quieres, en el contexto del modelo inmobiliario español, una cuestión, o sea, probablemente si hiciéramos un trabajo de dar hogar a toda la gente sin hogar en situación de no tener hogar, no gente sin hogar, no estableciendo ese atributo ahí como sólido, gente que está pasando por una situación sin hogar, probablemente se solucionaría rapidísimo el problema del sinhogarismo. Es decir, el problema está en que existiendo un modelo financiero inmobiliario como el que tenemos, que ni siquiera permite movilizar viviendas vacías por el acaparamiento y la necesidad de especulación de los fondos y los bancos, pues imagínate cómo se puede. O sea, quiero decir que es una medida que, por lo que yo he visto, ha tenido muy buen impacto en los países en los que se ha implantado, pero que justo España tiene una connotación diferencial por su forma, digamos, de estructura productiva. Es un problema. Hola, buenas. No sé si vosotros trabajáis en estos ámbitos, pero bueno, me gustaría saber un poco cómo es el proceso de ayuda mutua o el proceso de intervención que se hace entre las personas que están que han sido desahuciados, bien por la hipoteca, bien por el alquiler. Digamos, si es un proceso que ya tiene autonomía, es decir, que los propios afectados son los encargados de, digamos, conducir el grupo o llevarlo, o si lo hacen trabajadores sociales, educadores sociales. Lo digo porque desde fuera, yo estoy estudiando trabajo social, desde fuera se ve como muy interesante, digamos, la autonomía que ha llegado a desarrollar la PA en este ámbito. Hola. A mí me ha tenido impresionado en los últimos días, ¿no? Las colas de cientos y miles de personas en el Instituto de la Vivienda Municipal. Y todo para 200 y pico viviendas, en alquiler social. Os quería preguntar, primero, ¿qué respuesta se les da a toda esa gente que ha estado ahí? ¿Qué respuesta? ¿Qué se les puede ofrecer? Luego, por otra parte, has hecho referencia a un artículo de la Constitución española que dice que el Estado es responsable, ¿no?, de que los ciudadanos tengan una vivienda. Y, bueno, en un artículo que viene hoy en El País de Andreu Misé, hace referencia a 69 países que defienden lo mismo, o que en su Constitución plantean esto. A mí me gustaría saber si en otros países se dan soluciones mejores. Antes has hecho también referencia, ¿no?, a que los porcentajes eran mayores en otros, ¿no? Y entonces, bueno, ¿cómo se consigue tener un mayor porcentaje? Gracias. Yo te quería preguntar, cuando
hablas como del modelo productivo español. Me gustaría saber hoy en día dónde estaría el cuello de botella, porque no creo que la construcción ni genere tanto empleo ahora mismo, ni haya tanto volumen de construcción. Entonces, no sé, me huele como que al final siguen teniendo como mucho peso y muchas influencias, pero no, igual que el turismo sí veo como que es otro sector productivo, no, la construcción no lo percibo así. ¿Y qué tal? Yo quería contar el caso de Vallecas. Esto está muy alto, ¿no? Quería contar muy rápidamente el caso de lo que pasó en Vallecas con la potencial derechización que hubo ahí y cómo se desactivó. Y luego un par de claves que creo que no las tenemos a veces muy en la cabeza, pero que quizás serían útiles para seguir pensando, analizando este tema. A ver, como ejemplo interesante, si podéis mirar lo que pasó en Puente Vallecas, que fue el primer lugar donde empezaron las caceroladas contra los narcopisos espontáneos de vecinos y vecinas muy cabreados con pues la violencia asociada pues eso, a la pequeña delincuencia, a las drogas, etcétera, como casos así como parecidos a los 80 y tal, ¿no? Y lo que pasó allí es que convocaron una manifestación que tenía una potencialidad como de criminalización así como muy bruta contra las yonkis y las putas y tal, ¿no? Y se hizo ahí como un mejunje de cosas, como muy así. Y lo que pasó es que con el tejido que existía de barrio vecinal politizado, se fue a esas asambleas vecinales y tal, para elaborar eso, darle una complejidad, fue la plataforma La Paz de Vallecas, etcétera, y en vez de como confrontar con ese discurso, digamos de manera no lo que estáis diciendo son barbaridades y tal, pues se intervino ahí, pero sin confrontar con los vecinos que realmente tenían esa experiencia y no se le podía negar, pues por ejemplo diciéndole no, es que los datos está sobre representado y en realidad los narcopisos son un 0,4% y tal, ¿no? Sino pues experiencias que aunque a nivel macro sean minoritarias, en algunos barrios pues tienen una extensión relativa y tal, y entonces pues eso como idea interesante de que no se puede como omitir o evitar, sino enfrentar de otra manera sin confrontar con los vecinos que realmente lo sufren, sino pues desarrollando un tejido, y para eso lógicamente hay que tener un tejido implantado y no se puede pues llegar pues no sé pues con un artículo de periódico sin más, ¿no? Y luego un par de claves que yo creo que también para explicar el fenómeno de los narcopisos o como los queramos llamar. Yo creo que lo largo que está siendo esta crisis, que no se termina y que seguramente va a seguir profundizándose, lo que hace es que Europa pues van a aparecer fenómenos que son más propios como de lo que era el sur global o lo que puede ser México y tal, que es básicamente ante la crisis del empleo y la crisis generalizada de la precarización y que eso no se revierte, pues van a surgir redes de economía informal y redes de economía alternativa. Esas redes pueden ser las redes que hace la PA para ocupar politizadamente las casas vacías con un discurso político, etcétera, o esas redes pueden ser redes asociadas a una delincuencia organizada más o menos chunga, etcétera, pero que son formas de supervivencia. Entonces, yo creo que si eso no se politiza, pues todas las condiciones dan a que en Europa no tenemos nada esencial que lo impida, pues van a seguir surgiendo esas redes de economía informal y que pueden estar, si no se canalizan políticamente, pues asociadas a la delincuencia, ¿no? Entonces, por eso, pues como un motivo más, no para omitir o evitar que eso puede existir y que quizás puede ser, en muchos casos, algo importante, y más que no enfrentarlo. Y luego la última cosa que yo creo que deberíamos también entender muy bien es la lógica, como una especie de psicoanálisis del propietario de vivienda y de la respuesta que se da como muy visceral cuando dicen y pues que te pagues tú la vivienda, ¿no? ¿Cómo que quieres una vivienda de gratis y tal? Con lo que yo he sufrido para pagar mi vivienda durante 40 años pagando esta puta hipoteca que me he cagado en todo, yendo todos los días madrugando, no sé qué, y ahora a ti te la van a dar gratis porque vais a conquistar un derecho a la vivienda, un alquiler social. Y dice, no, yo quiero que tú sufras,
que todos sufráis por lo menos todo lo que yo he sufrido, porque si no he hecho el gilipollas todos estos años, ¿no? Y entonces esa visceralidad y esa reacción de sadismo social colectivo que existe en la lógica del propietario, creo que también la deberíamos entender mejor para desactivar esa visceralidad que es también como una de las bases en la dimensión subjetiva de la potencial derechización social. ¿Cómo lo ves, Alejandra, básicamente, que trabajas todos los días con esta cuestión? ¿Contestamos? ¿Ya? Vale. Vale, ya he ido como tomando notas así de las cosas, pero igual lo digo ahora todo un poco desordenado. ¿Cómo son un poco las asambleas y los procesos esos que, bueno, que se producen en las asambleas? Pues es una pasada, o sea, es un proceso real de apoyo mutuo. Casi para mí es como una experiencia revolucionaria cada vez que voy a una de ellas, porque es que flipas, o sea, el grueso de la gente que acude pues es gente afectada directamente por el problema. Yo, por ejemplo, participo en PAPS, que es la plataforma de afectados por la vivienda pública y social, y con un perfil a lo mejor así más activista, pues estoy únicamente yo, el resto de la asamblea, que somos unas 50 personas de media, pues es gente que está en esta situación, sobre todo que tiene problemas con la vivienda pública, ya sea con el IBIMA, con la MV, y hacen absolutamente todos. Presentan la asamblea, explican lo que es la plataforma, lo que no es la plataforma, para romper con la lógica asistencialista con la que va muchas veces la gente el primer día, ¿no? Nos ha pasado, ha ido gente de aquí dais casas, nada más lejos de la realidad, ¿no? Aquí te intentamos explicar cómo puedes hacer para o no quedarte sin casa o poder acceder a una vivienda en el mayor tiempo posible, pero tienes que ser tú el que seas el protagonista de tu propio proceso. Incluso intentamos que todo el mundo adquiera como las capacidades que tenemos los demás y por ejemplo, yo que soy pues como la abogada que puede generar como mayores relaciones de dependencia hacia mí, pues yo cuando hay preguntas intento no responder a esas preguntas y que responda otra persona que ha vivido ese proceso. Democratizamos también mucho el lenguaje para que todo sea accesible a todo el mundo, que la gente sea capaz de elaborarse sus propios escritos incluso también, y es una pasada. Yo te invito a que lo veas, porque además si estás estudiando trabajo social te va a encantar. Y hay múltiples, además en todos los barrios y pueblos de la comunidad, o en casi todos, hay una estructura de organización popular en ese sentido, ¿no? En relación a lo que hablábamos de, bueno, pues las colas estas en la MV tremendas, a mí también estos días se me ponían los pelos de punta cada vez que justo los grupos estos de la asamblea mandaban las fotos y decían, yo llevo aquí desde las 6 de la mañana y tengo el número 238, a ver si me toca ya. Y decía otra, bueno, yo voy ahora para allá, guárdame sitio en la cola. Bueno, es tremendo, ¿no? O sea, es evidente que pues es como un rollo de Malthus. O sea, en una situación así hay, creo que son 45.000 demandantes de vivienda pública, según los últimos datos que nos dio el IBIMA, solamente el IBIMA, que es el Instituto de Vivienda de la Comunidad de Madrid, hace 3 años. A eso se le suman todos los de la MV y evidentemente el problema está en lo que decía antes Mario, ¿no? Que no es un problema de escasez de vivienda o que yo entiendo que se tiene que apostar por ahora vamos a construir de aquí a la próxima legislatura otras 4.000 viviendas, que son cifras también de nada, que no solucionan, sino cómo ser capaces desde las administraciones de poner en uso toda esa vivienda vacía que hay. Y eso es, bueno, pues intervenir ese mercado y existen fórmulas legales para hacerlo y no se está pidiendo ni la luna, ni el sol, ni nada por el estilo. De hecho, en la Ley de Vivienda Autonómica que presentamos y que fue rechazada en la Asamblea de Madrid en noviembre de 2017, hicimos un articulado muy fino de cómo jurídicamente se podía hacer para que aquellas personas físicas o jurídicas, siempre y cuando fueran grandes tenedores de vivienda, que no tuvieran en uso sus viviendas, bueno, pues tuvieran una penalización, como sucede en otros países, que también lo habíamos preguntado antes. Creo que en Bélgica hay una multa de 2.000 euros al mes por cada vivienda que tienes vacía, por ejemplo. Y así en un montón de países medidas similares. Bueno, pues aquí establecíamos para la Comunidad de Madrid que una vivienda que estuviera vacía más de 6 meses
por parte de un gran tenedor de vivienda, claro, calificábamos lo que entendíamos un gran tenedor de vivienda, ¿no? Que eso también es un debate. Pero bueno, nosotros entendíamos que una persona física que tuviera más de 5 viviendas era un gran tenedor de vivienda, porque tampoco conocíamos a mucha gente que tuviera, y aparte porque miramos estadísticas también en los portales de internet, etcétera, etcétera, y algunos matemáticos nos hicieron unas reglas matemáticas. Y luego, si era persona jurídica, persona jurídica, pues en todo caso eran grandes tenedores de vivienda, ¿no? Y siempre que las hubieran vacías, pues digamos, más de 6 meses llevaban aparejada una serie de sanciones, de menos graves a más graves, en función también de la reiteración y la contumacia en el mantenimiento de esas viviendas vacías. ¿Hasta qué límite? Bueno, pues hasta la cesión obligatoria del uso de esas viviendas. No utilizábamos la palabra expropiar por aquello de que la gente no se nos echara encima, pero sí que hablábamos de cesión obligatoria del uso, para que pasaran a formar parte o a conformar el escaso parque público que tenemos, y que entendíamos que no había que apostar por construir más viviendas, sino por utilizar la que había. Pero bueno, se quedó en agua de borrajas y no hay, ¿no? Y no lo tenemos. Y luego, con lo que estaba comentando, yo creo que Álvaro, yo creo que es importantísimo no ponernos, eso es, la venda en los ojos y no despreciar el fenómeno que existe, ¿no? O sea, a nosotros nos ha pasado mucho en las asambleas también, como además son asambleas específicas de vivienda pública, y la vivienda pública normalmente está en las periferias y está ghettificada en Madrid. Yo recuerdo muchas intervenciones de compañeros y compañeras que venían y nos contaban, es que claro, es que ahora donde vivimos, ahí en el ensanche de Vallecas, no podemos vivir porque se han metido los ocupas y nos están haciendo la vida imposible y nos amenazan incluso con armas blancas. O sea, un tema bastante peleagudo. Claro, luego te ponías a escarbar un poco y a lo mejor, bueno, pues sucedía que pues había una persona en esa situación y que el resto del vecindario pues evidentemente no, y que coincidía que esa persona justo estaba ocupando, ¿no? Luego me sucedió una vez una anécdota, y perdón la extensión, que yo fui a visitar a un bloque de estos que habían sido de vivienda pública vendido a fondo buitre, y entonces el de seguridad que hay, porque tienen seguridad privada, en vez de, no son porteros de toda la vida, son como seguratas que tienen en las puertas, pues había ahí un segurata y era de etnia gitana y tal, y de repente me dice, yo iba a poner unos carteles para convocar una asamblea, no puedes poner eso ahí, no puedes poner eso ahí, así como muy malos modos. Y le dije, bueno, pero ¿y por qué? ¿Por qué no puedo poner carteles aquí en el vecindario si las vecinas que están conmigo estamos todas de acuerdo? Y me dice, no les puedes poner a Alejandra. Le digo, uy, ¿cómo que Alejandra? Le digo, ¿cómo sabes cómo me llamo y tal? Hombre, porque yo también era de la asamblea, pero ahora me ha contratado en Casa Cibeles para vigilar que no se hagan este tipo de actividades aquí. Y me quedé. Y dije, bueno, o sea, esto ya es tremendo, y me pasó a mí, vamos, en mi propia piel, y dije, o sea, están utilizando, o sea, la confrontación de los propios vecinos hasta esos límites, ¿no? De ponerles a trabajar contra los demás, es tremendo. Pero no se puede obviar el problema, y el problema está ahí, y el riesgo yo creo que está ahí, y la única manera de combatirlo es como hizo Vallecas, ¿no? Que si tú controlas o tienes organización social dentro del tejido social, pues puedes ser capaz de darle la vuelta del discurso, poner el foco donde hay que poner el foco y minimizar, y también condenar ese tipo de situaciones cuando haya que condenarlas sin más. Nosotros, por ejemplo, con la Federación Regional de Asociaciones Vecinales, muchas veces nos ha pasado, ¿no?, que ellos puedan tener un discurso un poquito más conservador en algunos aspectos. ¿Y qué hicimos con ellos? Bueno, pues pusimos en marcha, cuando hicimos la ILP de vivienda autonómica, la hicimos con la FRAM, y la hicimos aposta, políticamente la hicimos con la FRAM por ese motivo, ¿no? Porque la forma de combatir este tipo de cuestiones era pues hacerlo con todas las asociaciones de vecinos de la mano, y poniendo encima de la mesa soluciones jurídico-políticas a la situación. Y ya me callo, y seguro que me ha olvidado cosillas, pero dale. Madre mía, esto. A ver, un par de cosillas. Lo que comentabas del modelo productivo, ¿no? O sea, que la pregunta sobre el modelo productivo y la actualidad. O sea, la cuestión está... O sea, hemos vivido 3 burbujas, como decía, inmobiliarias, la de 70-73, 85-92 y la de 96, 2008, 2007, se puede mover un poco.
Pero hoy en día, cuando hablamos de burbuja, es obvio que no es una burbuja como, por ejemplo, en 2005, que había 800.000 viviendas programadas, estaba todo inundado de obras, etcétera, etcétera. Es decir, cuando hablamos hoy de burbuja, no hablamos tanto de una burbuja de cemento, ¿no? Y de ese modelo inmobiliario que era capaz de artificializar territorio, playa, litoral, etcétera, etcétera, ¿no? Estamos hablando de otra cosa que es más localizada y que tiene lugar sobre todo sobre todo en las metrópolis y que tiene que ver más con el alquiler y otro tipo de operaciones estratégicas. Entonces, la cuestión es que el resultado es el mismo, que se dificulte el acceso a la vivienda mientras hay grandes acaparadores y tenedores de vivienda y hay un nivel de apreciación brutal en el campo del alquiler, que es lo que está siendo tremendamente rentable. También la explotación, digamos, del alquiler turístico está siendo fundamental. O sea, cuando hablamos de burbuja no podemos homologar lo que llamamos hoy burbuja a los procesos anteriores, porque no tienen las mismas características. Pero se denomina burbuja, yo creo, por una razón política muy clara, porque la LAU y las modificaciones establecidas en una gran diversidad de leyes autonómicas y municipales lo que han hecho es fomentar la apreciación de los alquileres y generar dinámicas especulativas. En ese sentido, puedes hablar de una burbuja inducida, es decir, varios agentes políticos e institucionales vinculados también con los agentes inmobiliarios, establecen un plan de acción sobre la ciudad consolidada para explotarla al máximo de manera intensiva y generan esa burbuja. Eso es lo que, de hecho, sí, pero si hablamos de burbuja, queremos hablar en términos de construcción, desde luego que no tiene absolutamente nada que ver. La proyección de vivienda actual, que en 2017-2018 era de 350.000 máximo, a lo que fueron los grandes años de la burbuja inmobiliaria, donde tenías 800.000, es decir, era otro volumen muy distinto. Eso por la diferencia. La cuestión está en que lo que sucede hoy en día está, ¿cómo decirlo?, está sujeto a un ciclo muy volátil que depende de Europa. Si un día al señor Draghi se le ocurre cortar el flujo de la flexibilización cuantitativa, que es el nombre que tiene esa medida, que compra bonos privados, ¿no?, y deuda, para de alguna manera generar una estabilidad económica y que haya un flujo de crédito mínimamente estable, aunque no muy fuerte, pero haya cierta liquidez, pues todo lo que ha sido, digamos, desde 2015 hasta ahora, todo lo que ha fluido económicamente tenderá a caer. Y eso significará que la polarización aumentará. Se está retrasando a lo largo del tiempo. Se dijo que se iba a cortar esa compra a un porcentaje importante en enero. Y se está retrasando precisamente porque yo creo que el impacto de un corte de esa medida va a ser devastador, o podría ser devastador incluso para el mercado inmobiliario, que empezará y ya está empezando a buscar dónde invertir en otro lado. Es decir, que esto es un juego financiero de fondo, ¿no?, por decirlo de alguna manera, con efectos terriblemente violentos y reales, pero que eso está de fondo. Entonces, el problema está en que o se modifica el modelo productivo, y eso entraña que los sectores inmobiliario, turístico y el sector financiero son regulados y disciplinados de alguna manera. Por ejemplo, lo mínimo sería que les hemos pagado aquí todo, ¿no? Pues se les ha pagado prácticamente todo. Entonces, eso sería, ¿no?, o se reinventa ese modelo productivo hacia otros lugares en términos sociales, o esto va a continuar igualmente. Y solo un apunte más y me callo, que tiene que ver con el tema de cómo, que se preguntaba que en otros lugares hay más porcentaje de vivienda, cómo se ha hecho, Pues hay una cosa que yo creo que es importante. Bueno, el modelo que siempre se pone es Viena, que ha cuidado su parque inmobiliario como ciudad, que no sé si era un 60% prácticamente de vivienda pública y en alquiler. Pero son modelos de países cuyo modelo productivo no tiene que ver con el ladrillo, por una parte, y que han hecho valer en sus constituciones también, han dado un valor o una primacía al valor de uso y al derecho a la vivienda, que yo creo que les ha hecho de alguna manera centrarse en mantener esos mercados, que además limitan la posibilidad del alza de precios. Eso ha sucedido también en Alemania, ha sucedido en más lugares, con un porcentaje más bajo de vivienda pública. Entonces, es importantísimo siempre tener ese parque, porque limita y reduce la posibilidad de apalancar precios. Entonces, España, hasta que no sea capaz, de alguna manera, de generar ese parque, que es ínfimo, como hemos visto, un 2%, en caso de Madrid yo creo que es el 1,9, 1,8, es una locura. Entonces, hasta que eso no se genere, va a ser muy problemático. El problema para mí es cómo atajar estas cuestiones de manera integral, que es un poco lo que intentaba plantear con la hipótesis política, y que va a necesitar como varios elementos institucionales, de movimiento, etcétera, para intentar consagrarse y construir ese parque, movilizarlo.